Abrimos el telón. Ha llegado el verano, es tiempo de playa, de helados, de sandía y por supuesto de festivales de verano también. Así que en los dos próximos capítulos de Didascalia, el proyecto de difusión teatral de la Biblioteca Regional de Murcia junto al Kibla Teatro, tanto para este mes de julio como para la próxima entrega que tendremos en agosto, nos vamos a montar en un carromato, sí, al más puro estilo de los cómicos de la legua, para recordar el siglo de oro y con él las programaciones de verano de los principales festivales que vuelven a poner a los grandes nombres sobre las tablas. Mi nombre es Alba Saura Clares y os doy la bienvenida a esta edición que nos va a llevar de Lope de Vega a Tirso de Molina, pero que también nos va a pasear por San Javier, Almagro, Clunia, Zaragoza, ya lo iréis viendo. En definitiva, para que seáis expertas, espectadoras y espectadores teatrales. Así que, ¿qué os parece si antes de comenzar volvemos un poquito nuestra mirada a qué es eso del teatro del siglo de oro? Sobre todo queremos volver la mirada porque está de moda, no lo dudéis, el siglo de oro vuelve a estar de moda. También porque en el tiempo contemporáneo, desde el ámbito de la investigación y de la creación, está siendo capaz de develar muchos aspectos que teníamos olvidados de este tiempo, es decir, conocer más cómo eran las puestas en escena, cómo son los textos de las dramaturgas que el canon había olvidado completamente pero que existieron, o cuáles son las versiones que se inspiran en los clásicos por las temáticas, por el estilo, por la acción que plantean y que nos siguen interrogando en nuestros días. Para hacer un poquito de recordatorio, para quien le quede un poco lejos la clase de literatura, con el siglo de oro nos referimos a un periodo histórico de gran esplendor en las artes y las letras en España. Esto es lo que sabíamos casi de memorieta. El siglo de oro, sin embargo, va a durar mucho más de un siglo, y ahí tenemos un primer inconveniente. Es muy difícil determinar con exactitud los límites, pero generalmente se establece el siglo de oro entre la publicación de la gramática castellana de Antonio de Nebrica en 1492, la fecha que coincide con la llegada de Colón a América y otros tantos aspectos que ocurrieron ese año, y la muerte de Calderón de la Barca en 1681. Así que realmente, como vemos, es un tiempo mucho más grande que un siglo. Por si alguien quiere saber algo más de Calderón, por cierto, os recuerdo que comenzamos el proyecto de Didascalia con un vídeo dedicado a su obra y a la vida, sueño y el gran teatro del mundo, así que no os cuento más, os mando directamente a ese vídeo. Todo este esplendor del siglo de oro viene de la mano de un gran auge político y económico en el país que fue desarrollándose hasta su declive, con el que va a finalizar este tiempo. El siglo de oro pues nos trae a la mente nombres conocidísimos, los que nos acompañan, digamos, en toda la base literaria de la lengua española: Góngora, Quevedo, Cervantes, pero también, sin duda, y seguro que se está pasando ahora mismo, trae a la cabeza nombres como Lope de Vega, Tirso de Molina o el ya nombrado Calderón de la Barca, entre otros tantos dramaturgos y dramaturgas que iremos trayendo a colación a lo largo de este vídeo. Lo primero que tenemos que resaltar del siglo de oro, y para mí es de las cuestiones más importantes, es que las obras se escribían para ser representadas. Es decir, las dramaturgas lo tenían muy claro. Sus palabras se escribían imaginándose para los escenarios. Como cuenta Ignacio Arellano, para que podamos comprender bien la afirmación anterior, el investigador nos dice: las piezas dramáticas del siglo de oro se escribían primordialmente para ser representadas. Su consumo pertenece al territorio del espectáculo y solo secundariamente a la literatura. Basta recordar que las comedias auriseculares se imprimían después de haberse gastado de las tablas y que los ingresos del poeta dramático procedían de la venta de las comedias a las compañías de actores y no de su impresión. Es decir, que poquito ganaban publicándolas, sino que lo que les interesaba es que una compañía las comprara y por lo tanto alcanzaran el éxito. La creación dramática en este tiempo, por lo tanto, está íntimamente ligada al espectáculo, a la puesta en escena. El dramaturgo escribe las obras para la compañía y ya en última instancia, cuando la comedia está muy gastada, es decir, cuando ya no va a tener mucha más cabida sobre los escenarios, entonces se va a publicar para que pueda ser leída, y son los textos que normalmente nos han llegado hasta nuestros días. Por este motivo, cuando nos acercamos al siglo de oro, es muy difícil leer, estudiar o investigar sobre el texto dramático desligándolo de la representación, es decir, de las características donde iba a representarse.
Los poetas dramáticos del Siglo de Oro eran personas muy de teatro, que conocían el sistema teatral a dedillo, perfectamente, que sabían cómo funcionaba la producción y así lo tenían en cuenta cuando escribían un texto. En un estudio que realiza José María Ruano de la Aza, titulado La puesta en escena en los teatros comerciales del Siglo de Oro, muestra cómo esta, es decir, cómo la puesta en escena se encuentra directamente codificada en el propio texto. Es decir, que dentro del texto ya podemos ver algunos indicios de cómo sería la representación, el texto espectacular de esa propuesta. No solo lo encuentra en las acotaciones explícitas, es decir, las que dentro del diálogo teatral nos van a indicar aspectos de la puesta en escena o de cómo tiene que decir la frase un personaje, un movimiento, sino que también en las implícitas, es decir, las que se extraen de las palabras de los personajes y que muestran los mecanismos del poeta, los trucos o las ideas que permitían de alguna forma saber cómo escribir para que sea útil y del gusto de las convenciones de la época. Por ejemplo, Ruano de la Aza estudia cómo Lope tenía muy presente los aspectos visuales de la representación y recoge una acotación de la obra El asalto de Mastrique, donde se describe una lucha entre españoles y flamencos, y es muy interesante porque directamente Lope dice: aquí no hay representación, sino cuchilladas y tirar dentro arcabuces que se pueden fingir con botafuego. Es decir, nos está hablando de cómo debería verse visualmente toda esta pelea, lejos de poner ningún texto que no va a solucionar la acción en sí misma que permite el teatro. Es una explicación fabulosa, como veis. Es decir, que Lope, como autor, lo que tiene claro son los aspectos auditivos y visuales, no tanto lo que digan los actores. Como nos cuenta Isabel Guerrero en su material docente sobre el Siglo de Oro, la interrelación entre texto dramático y puesta en escena va a componer en este tiempo una unidad indisoluble, que es muy difícilmente separable. No se puede pensar en muchas ocasiones en el texto, sino en cómo se pensó para ser representado. Nace de la necesidad que encontraron los autores de escribir para un contexto teatral concreto, los corrales de comedias, los que podemos denominar como los primeros teatros comerciales en España. Lo que llamamos teatros públicos urbanos, es decir, es todo el entramado de lugares donde se podía representar en el Siglo de Oro, y lo componen los corrales de comedia, pero también el teatro eclesiástico, es decir, el de las iglesias, y el teatro de la corte, en el que se hacen los palacios y en el espacio cortesano. Y los corrales de comedias son los que más nos interesan, en el sentido de que son los que ofrecían teatro de forma regular, continua, lo que nos da la idea de lo importante que era este arte en la época. Pensemos que en un corral de comedia en este tiempo se podían ver de 3 a 4 representaciones semanales, es decir, que la continuidad es absoluta. El primer corral de comedia del que tenemos constancia es el Hospital de la Pasión, que se va a crear en 1568 por la Cofradía de la Pasión en Madrid, y después ya van a aparecer otros que van a ser muy famosos, como el Corral de la Cruz en el 79 o el Corral del Príncipe en el 82. Los corrales de comedias van a depender de las cofradías religiosas originariamente y se lo alquilaban a las compañías de teatro. Como las representaciones, como os decía, eran constantes, semanales, hacía falta crear continuamente material nuevo, lo que explica la abundante y a veces casi apabullante producción dramática. No sé si recordáis que de Lope de Vega se dice que escribió más de 600 obras. Aparte de que es una barbaridad y una exageración, está claro que es más de ciencia ficción, digamos, que lo que verdaderamente ocurrió. Sí que podemos justificar que hay 350 obras de su autoría, es decir, si no son 600, más de la mitad sí que sabemos que le pertenecen, que ya es un número amplísimo y una verdadera barbaridad. Le damos mucha importancia en el Siglo de Oro a la aparición de los corrales de comedias, pero es que es un giro esencial para la historia del teatro. Pensemos que ya no son compañías itinerantes que van de plaza en plaza para representar las obras, sino que a partir de la construcción de los corrales de comedia se centraliza en un lugar, en un espacio cerrado. Y esto lo que va a permitir es la comercialización del teatro, es decir, hay que pagar una entrada para acceder. Así que la actividad teatral pasa a formar parte de la vida diaria y se profesionalizan actividades relacionadas con el teatro, como pueda ser, por ejemplo, la de actor o actriz, el autor de comedias, que en este tiempo se le denominaba a lo que entenderíamos hoy en día como director, empresario, o los propios poetas dramáticos. Al representar en un espacio cerrado, y no ya en plazas o lugares abiertos como hacían los antiguos cómicos,
se consolidan algunos aspectos del edificio teatral que van a condicionar también la recepción del espectáculo, es decir, su representación, y también, por lo tanto, va a condicionar la escritura de los textos dramáticos. Ignacio Arellano apunta que con la aparición de los teatros estables, esto es una cita de Arellano, el escenario se eleva, lo que concentra las miradas sobre los actores, instaurando un espacio dramático específico y permitiendo además utilizar el foso para numerosos efectos especiales. Es decir, se consolida la forma teatral que tenemos hasta nuestros días. Aunque pueda haber otro tipo de espacios también, o circular o no convencional, pero el teatro a la italiana básico pues ya va a estar configurado desde este primer corral de comedias. Francisco Ruiz Ramón nos explica qué son los corrales, cómo se distribuían y cómo se estructuraban. Y él dice: construido en un patio, cerrado por casas en 3 de sus lados, a cielo raso, constaba de escenario, cubierto con un tejadillo, del patio donde se amontonaban de pie los hombres, llamados mosqueteros, de cuyo gusto, expresado siempre ruidosamente, dependía el éxito o el fracaso de la comedia. Los balcones y ventanas de las casas que daban sobre el corral servían a manera de palcos desde donde veía el espectáculo un público más selecto. El alquiler de esos aposentos llegó a constituir un pequeño negocio. Las mujeres tenían su sitio en la cazuela, situada al final del patio, y más adelante, cuando el teatro fue prosperando como negocio, se construyó un anfiteatro. Finalmente, había también los desvanes situados encima de los balcones o aposentos. Pues hoy en día el restaurado Corral de Almagro, edificio teatral originario del siglo XVII, da buena cuenta de todas las características que nos viene contando aquí Ruiz Ramón. Es la descripción de los corrales que se va a asemejar mucho a lo que ocurrió en los teatros públicos isabelinos, es decir, los que se desarrollan en la época de Shakespeare, para que nos entendamos. En ambos casos se trata de estructuras al descubierto, lo que va a determinar algo tan simple como la hora de la representación, es decir, necesitaban que hubiera luz, que en España puede ser por la tarde porque ahí tenemos un poquito más de suerte que en Inglaterra. También en los dos tipos de edificio teatral nos encontramos con una estratificación del público de acuerdo con el precio de la entrada. Si en estos aspectos tiene pues mucho de parecido, hay una diferencia muy notable entre los dos sistemas teatrales, entre el isabelino y el español. Es sobre todo en el tratamiento de la mujer. En el teatro isabelino los papeles femeninos son encarnados por muchachos jóvenes, pero en el español las mujeres sí que se suben a las tablas como actrices. Sin embargo, en el caso del español, las mujeres tienen un lugar específico en los corrales de comedias y de ahí no pueden salir, la cazuela, como decíamos antes, pero sin embargo en el isabelino sí que se pueden entremezclar hombres y mujeres. Como veis, bueno, queda todavía mucho que seguir peleando en este tiempo para mayor igualdad entre unos y otras. Otras convenciones sí que están muy presentes en ambas tradiciones, como por ejemplo el uso de la convención sinecdótica, que hace que un signo en el escenario vaya a remitir a una realidad completa. Por ejemplo, si un personaje salía con un candelabro, fácilmente ya el público sabía que estaba de noche, no había que dar más explicaciones. Ese símbolo, ese detalle, convertía a toda la obra en oscuridad nocturna. El diálogo también sirve, tanto en el teatro inglés como en el español, para determinar el momento en el que sucede la acción, sin que sea necesario ningún cambio escenográfico más. Y lo que sí que encontramos en el teatro del periodo que nos ocupa son muchas pretensiones de veracidad, de verosimilitud, pero sin que esto supusiera una obsesión realista, como sí que va a pasar a partir del siglo XVIII. En cuanto a cómo era el sistema teatral en sí, lo que nos encontramos estructuralmente es que todo se sustenta sobre la figura del autor de comedias, que no es el autor, es decir, no es Lope de Vega, es un híbrido, se denomina autor de comedias a un híbrido entre empresario teatral y director, la cabeza visible de la compañía. Este era el encargado de comprar las obras, arreglarlas, es decir, realizar pequeñas versiones o adaptaciones para ponerlas en escena. Además del autor de comedias, pues las compañías estaban compuestas por el elenco de actores y actrices, cada uno que se dedicaba a un personaje concreto, esto lo veremos un poquito más en la próxima entrega de Didascalia, y también solían acompañarle músicos, el apuntador, porque claro, representaba mucho, no se podían aprender tan rápidamente todos los textos, el guardarropa, que era el encargado de vestuario, y el cobrador para hacer taquilla, que era esencial para la compañía. El poeta dramático, es decir, el que escribía las obras en sí, el Lope de Vega o el Calderón, no se asocia aquí necesariamente con una compañía, sino que vende sus obras a aquellas que puedan pagarlas.
Y esto lo que va a crear es un mercado en el que las obras de los autores más populares sean más caras, pero también pues, una apuesta segura para el público, para la recaudación por parte de la compañía. En cuanto al público que estábamos mencionando, pues en esta época era muy heterogéneo, es decir, de muy diferentes clases sociales que acudían a un mismo espectáculo. Al teatro iba todo el mundo, de la nobleza al pueblo llano. Y claro, cada espectador pues lo que traía consigo era una educación muy distinta y eso es algo muy interesante. Porque no hay un mismo nivel de recepción, sino que el poeta dramático tiene que llegar a diferentes grupos. Así nos podemos encontrar en una misma obra chistes muy escatológicos, en la misma en la que se formulan reflexiones filosóficas de una índole muy profunda. Pero sí que es cierto que aunque fuese un público heterogéneo, sí que había una cierta homogeneidad y se da en la escala de valores, es decir, hay una gran homogeneidad ideológica y cultural y lo que nos permitía es encontrar pues, temas comunes que el dramaturgo supiera, ya este tema va a funcionar porque todo el mundo está compartiendo, digamos, una misma ideología. Pues todo lo que os estoy contando veremos más la semana próxima para seguir conociendo más aspectos históricos del teatro del Siglo de Oro, pues lejos de haber quedado al margen como un elemento arqueológico, lo que encontramos hoy día es que el teatro del Siglo de Oro sigue interesando muchísimo. Lo seguimos viendo interpretado en los escenarios con mucho interés, nos siguen llegando los chistes, las situaciones cómicas, las bellísimas palabras de amor o las reflexiones de carácter más existencial. En ocasiones es cierto que hay que darle un poquito la vuelta, romper con las bases del honor, por ejemplo, que a lo mejor hoy en día, pues por suerte nos quedan más alejadas, o con las imposiciones religiosas, o la idea más patriarcal de amor que encontramos en estos textos, pero su entramado, es decir, su carpintería teatral, la que ofrece sigue siendo muy buena, muy bien realizada, tan interesante que a lo largo de los siglos no deja de funcionar, digamos, y que con mucha facilidad nos sigue divirtiendo, emocionando y reclamándonos como espectadores y espectadoras. Y para esto, pues uno de los mejores observatorios sobre el teatro áureo, como ya sabemos, es el Festival Clásico de Almagro, que nos demuestra cómo el teatro clásico también conforma un importante observatorio sobre la sociedad actual, es decir, que nos reciben desde el corral de comedias dispuestos a que recreemos toda la experiencia, pero a dejarnos interrogar en nuestros días por las palabras de los dramaturgos clásicos. Se ha ido disfrutando a lo largo de todo este mes de julio, quedan muy poquitos días para que finalice el festival, así como otros muchos eventos de verano que os voy a ir recomendando en este minutos que nos quedan del vídeo. Almagro, el Festival de Almagro, es mucho más que un espacio privilegiado de exhibición, sino que no sé si sabéis que también conforma un encuentro de investigación, divulgación y reflexión y todo un trabajo con la sociedad sobre temáticas muy diversas. En este caso, en la edición número 44 que estaban celebrando, ha entrado en colaboración con AECID y CEMEX, que es muy difícil que lo pronuncie estas siglas, y lo que han intentado es buscar una mirada hacia América para volver al Siglo de Oro, con dos encuentros que moderaba la dramaturga y directora Aura Cano y que buscaban romper con la mirada eurocéntrica sobre el teatro del Siglo de Oro y generar de alguna forma un espacio liberado de la visión colonial sobre este tiempo. Además, este año el festival ha establecido una hermandad muy interesante y enriquecedora con Portugal, que se va a ver en muchas propuestas, o que se ha visto, perdón, en muchas propuestas teatrales, en conciertos y en las jornadas de teatro clásico de Almagro, que en este caso llevaban el título El siglo de oro ibérico, Portugal y el teatro clásico español. Lo que se ha buscado es fomentar de alguna forma la divulgación sobre el teatro clásico ibérico y decían: y el tiempo breve pasará en flores, que es el precioso endecasílabo de Sor Ana de la Trinidad, con el que este año invitaban a asistir a Almagro a disfrutar de todas las bellezas y los placeres de la vida, con mucha prudencia que este año toca, también lo decían en el festival, pero bueno, con la misma intensidad y con mucha luz después del tiempo más oscuro que se ha vivido. También tenemos que destacar cómo este año Almagro se ha preocupado especialmente por romper el silencio, digo como sintagma esta idea, como han titulado a toda una propuesta que lo que busca es acercarse a las dramaturgas del Siglo de Oro, mujeres que escribieron teatro, que se dedicaron a la escena, pero que el canon las ha invalidado completamente y nos ha impedido que lleguen hasta nuestros días y que ahora se están redescubriendo y resaltando por el gran interés y la calidad de sus obras. Queda mucho por decir a las dramaturgas, también las pasadas, así que estamos en todo este proceso de
de reconfiguración de la historia, incluso de la historia de la literatura. El programa de Almagro de este año presentaba una gran variedad para disfrutarse en dos formatos, el presencial pero también el virtual, como nos estamos acostumbrando en este tiempo. Desde el barroco infantil para los más pequeños a las actividades y las programaciones de adultos. Y uno de los bellos proyectos de este año, me ha parecido muy, muy bonito, se llamaba A un verso de distancia, y lo que unía era la reivindicación de la dramaturgia femenina áurea con el contexto de pandemia, de manera que versos de Sorana de la Trinidad eran los que marcaban la distancia de seguridad entre los espectadores. Y aunque no podemos referirnos a todas las propuestas que se han visto en Almagro, sí que quiero recordaros algunos títulos, sobre todo algunas que vais a también poder ver en otros festivales de verano en este tiempo. En el Corral de Comedia se ha podido disfrutar de grandes títulos de Lope de Vega, este nunca falla. Por ejemplo, Las bizarrías de Belisa, con una versión y dirección de Antonio Alcalde, por la compañía madrileña Clásicos on the Road. Una propuesta que lo que hacía era trasladar la acción del Madrid del 17 al México del 19, cargada de acción, duelos, casi que recordaba a un western, ¿no? Una película del oeste, y resaltaba mucho la fuerza del personaje femenino protagonista, que es un personaje marcado por su bravura. También de Lope de Vega se ha mostrado Castelvines y Monteses, una versión de José Carlos Méndez y Sergio Pérez Mengeta, quien dirigía el trabajo, que va a volver a la trágica visión de estos amantes, ¿no? Como los míticos Romeo y Julieta shakespearianos, pero desde el sentido festivo que le aporta Lope, donde la mirada paródica descubre un alegato por la fuerza indestructible del amor. También se ha visto Peribáñez y El comendador de Ocaña, en una versión de Yolanda Pallín con dirección de Eduardo Vasco por la compañía Noviembre Teatro. Y de esta no os voy a contar mucho más, porque podemos disfrutarla el 20 de agosto en el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier, así que no hay más que hablar, listas y listos para poder acudir a la obra. Otra compañía valenciano-murciana, Las Monstruas, presentaba en Almagro Online la versión virtual del festival, El discreto enamorado, con versión de Andrea Martínez e Inés Muñoz, que era también la directora, y es una versión de La discreta enamorada, pero con mucha fiesta y un enredo amoroso que se ubica en plena movida madrileña de los 80. Otra obra muy de inspiración lopesca ha sido Lope y sus Doroteas, de Ignacia Mestoy, con dirección de Ainhoa Mestoy, que planteaba una mirada irónica del dramaturgo español, no de esa imagen que tenemos también de Lope de Vega como un Don Juan, pues que era dramaturgo, pero que también amó mucho, muchísimo, y como nos cuenta en esta obra con mucho humor, no siempre de una forma fácil, no siempre alcanzando todos sus deseos, digamos. O Lope sobre ruedas, que es un trabajo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y Georgina de Yebra, con dirección de Mireia Fernández, que llevaba la poesía de Lope, que también fue un inmenso poeta, no solo sobre las tablas, sino también a los más pequeños. Así que se propone esta obra como el primer contacto para que muchos niños y niñas se vayan acercando a la belleza de las palabras lopescas. Pero no será la única propuesta, porque Barroco Infantil, que también en su formato virtual se estaba presentando, nos llevan a otras obras, como por ejemplo una versión de Títeres de Fuenteovejuna, realizada por Mar de la Rosa y Álvaro Torre, donde las ovejas se van a unir para clamar contra el comendador, que en este caso es un perro, y al fin y al cabo el mensaje es el mismo, el pueblo unido que va a defender todos sus derechos y acabará venciendo. La Compañía Nacional de Teatro Clásico, por supuesto, también ha estado en Almagro y ha mostrado La Comedia de las Maravillas, que es un trabajo de la dramaturga catalana Lluïsa Cunillé a partir de la obra de Ramón de la Cruz con dirección de Lluís Omar, y lo que hace Cunillé es recoger los sainetes más breves de Ramón de la Cruz con mucha gracia y recomponerlos para una nueva propuesta. Y la compañía castellano-leonesa Nao de Amores, dirigida por Ana Zamora, ha presentado en este caso en Almagro Nise, la tragedia de Inés de Castro. Es una compañía muy afamada por dedicarse al teatro prebarroco, que es algo muy específico que no se dedica tanto el teatro en este tiempo. Lleva ya más de 2 décadas a sus espaldas y ahora lo celebra con esta tragedia renacentista sobre la obra de Jerónimo Bermúdez para hablar de la leyenda de Inés de Castro, la amante de Pedro de Portugal, que es asesinada en aras políticas del bien común y después va a ser coronada, ya fallecida, como reina del país lusitano.
A Calderón de la Barca también se ha vuelto en este tiempo, en este caso Xavier Albertí, que es un director de escena catalán que ya volvió a él con El Gran Mercado del Mundo, que siempre os recomendaré ver, y en este caso vuelve con la Compañía Nacional de Teatro Clásico para presentar El Príncipe Constante, y también de Calderón tenemos en este Almagro pasado La vida es sueño, una versión en este caso de Pablo Viar con Producciones La Folía, que ha sido muy interesante en los días de Almagro. Y a las mujeres dramaturgas, como os decía, del siglo de oro, pues ha habido una importantísima dedicación, por ejemplo, en textos como Locos de Satino, de Ana Maestro Juan, que va a recuperar un homenaje a la escritora Ana Caro, a través de vidas paralelas, vamos a decir, que se van reubicando y reencontrando en el quehacer escénico. También otra propuesta muy interesante fue Adiós, dueño mío, una versión libre de la traición en la amistad de la gran María de Zayas, que realizó Emilio Hernández con dirección de Magui Mira, y que va de alguna forma a montar, como plantean en el programa de mano, pues montó un gran sarao, como en el siglo de oro, una comedia de gran comicidad, de enredo, con sexo, música, baile, todo ello a través de la historia de 5 mujeres que sin duda habría sido muy del gusto de María de Zayas. Y a Sor Juana Inés de la Cruz, que también vuelven obras como Amores Laberinto, donde versionan y reubican de alguna forma las palabras de Sor Juana a través del trabajo que ha realizado como director Claudio Hodgman, y una comedia de amores que retoma el mito de Teseo y el Minotauro con mujeres cargadas de valentía, con mucho juego, pues el del laberinto, el del amor, el de la vida y el del teatro, sin duda. Y otra propuesta que nos vuelve a Sor Juana, que va a estar inspirada en la obra de esta gran escritora, será Yo, la peor del mundo, que en este caso, sorpresa, es un musical que regresa a la escritora para mostrarnosla en numerosas caras, disfraces, en todo su reclamo liberador. Un texto de Antonio Muñoz Mesa, que en este caso cuenta con la dirección de Olga Margallo. Y otra Juana también será la que encontremos en Laberinto de Juana Inés, donde Maite Redín trabaja en tono cómico el encuentro de una cantante que también se llama Juana con Juana Inés de Asbaje, que es otra escritora novohispana. Así que tenemos Juanas para todos los gustos y en todos los formatos, y una gran reivindicación de las dramaturgas en el siglo de oro. Por supuesto, hay un poquito de Cervantes también. Sabemos que no fue un dramaturgo muy, muy querido, por así decirlo, muy reconocido, pero nos sigue sorprendiendo a día de hoy, todavía nos interesa, y hay algunas obras que nos llevan a él, por ejemplo, Ahora que nos dejan hablar, que es una adaptación de su novela ejemplar El coloquio de los perros, o una versión para niños, Las cartas del Quijote, que para público familiar, nunca solo es para niños o niñas, sino que nos puede interesar a toda la familia, en este caso también en formato virtual. Hubo otro más de Quijote, el gran clásico cervantino, en este caso en otra versión en la plataforma virtual también para todos los niños y niñas, con dirección de Laura Sarasola, con un toque muy clown, muy, muy divertido. Y si tenéis ganas de Quijote, porque os he puesto los dientes un poquito largos, pues el 19 de agosto en el Festival de Teatro, Música y Danza de San Javier nos encontramos El Quijote sale a la calle, de la Murga Teatro, con dirección de Alfredo Ávila, así que id tomando nota para no perderosla. Y otra de las obras clásicas, no ya del siglo de oro, pero que también clásicas, que va a llegar al Almagro, va a ser Mío Cid, juglaría para el siglo XXI, ya el título nos cuenta un poco todo, en este caso con dirección de José Luis Gómez, que también se va a poder disfrutar en el Festival de San Javier, así que de nuevo la agenda completita de teatro, y en este caso la obra lo que hace es volver a Mío Cid, pero desde el mundo juglaresco, ¿no? Desde su propia esencia, que es desde la narración oral muy cercana al público y que seguro va a ser un gran divertimento. Y bueno, no nos olvidamos del gran Tirso de Molina, porque también hablaremos de él en la próxima entrega de Didascalia. Y en este caso en Almagro llegó El burlador sin sardina, que es una obra de Tirso y Andrés de Claramonte que van a llevar a cabo a través de la música la Spanish Brass, es decir, es una interpretación únicamente sonora. Es muy curioso, ¿eh? Yo tengo muchas ganas de hincarle el diente a esta obra que no he podido ver todavía, a ver cuál es el montaje y cómo se ha reinterpretado este texto de Tirso. Y además pues del Festival de Almagro o de las obras clásicas que vamos a poder ver en el Festival de San Javier, otros eventos estivales nos acercan al teatro y al teatro clásico. Antes de nada, pues qué mejor que una obra de teatro para pasar el calor de estas noches. Es una opción maravillosa y con total seguridad para este tiempo, así que es ineludible cualquiera de estas citas. Por ejemplo, de teatro clásico también tenemos, por supuesto,
aún más clásico, el Festival de Mérida, dedicado al teatro grecolatino, allí en el propio anfiteatro romano, que es una absoluta maravilla, pero otra maravilla inmensa también es el Festival de Clunia, que cuenta con un teatro romano en perfecto estado y que se dedica en agosto a una variedad de obras que van de Plauto, como grecolatino, a 3 propuestas de Shakespeare de teatro clásico o al grupo musical Gypsy Balkan Orquesta, así que un poquito de cada para amenizar las noches desde la cultura. Y también podéis disfrutar de teatro clásico y, bueno, y también de contemporáneo en el Festival Rayuela, que se va a realizar en septiembre. Es un festival encuentro teatral de carácter itinerante, cuya primera edición tiene lugar en Zaragoza, en el Teatro de las Esquinas, entre el 13 y el 19 de septiembre de este 2021. Vais a poder encontrar un Shakespeare, pero también estará en este festival Yo la peor del mundo, que comentábamos anteriormente sobre Sor Juana, de Vaivén Producciones, y Celestina Infernal, de la compañía castellano-leonesa Teatro Corsario, que es una obra de títeres, bueno, títeres casi humanos, para recordar a la Celestina para adultos, muy interesante. ¿Qué? Os habéis quedado con ganas de mucho más, ¿eh? Ahora, no cabe duda, nos vemos en el teatro, nos vemos en las noches de teatro y en el próximo capítulo de Didascalia, ya para el 27 de agosto, seguiremos con el Siglo de Oro desvelando más cuestiones sobre las creaciones áureas e invitándoos a ver en ese caso algunas representaciones en vídeo ya para compensar que va llegando septiembre, así que los deberes para este julio y para este agosto están súper claros. A disfrutar de un estupendo verano teatral. Un abrazo y nos vemos pronto. ¡Chao!